Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludo en el precioso nombre del Señor Jesús. Y me alegra oírlos que estaban tan dispuestos hoy para adorar al Señor. Gloria al nombre del Señor. Les voy a invitar a que por favor me acompañen a hacer una lectura bíblica en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo número 12. Verso 23. Hebreos 12, 23. Amén. Mientras usted lo está buscando ahí quiero hacerles una invitación a los hermanos que están interesados en aprender a tocar bajo, guitarra, batería, teclado. Pueden inscribirse con el hermano Luis Miguel, el de música. Amén. Para que ustedes comiencen un proceso de aprendizaje. Es bueno disponerse uno a servirle al Señor. Amén. Hay que explotar y buscar los talentos que usted puede tener ahí en su vida y que de pronto pues no los ha puesto en función. Amén. Y no olviden inscribirse en las personas que están interesadas en los seminarios de matrimonio extraordinario, paternidad extraordinaria y también un prematrimonio extraordinario. Amén. Recuerde que todo esto lo hacemos con la finalidad de ayudarles, orientarles y evitarles dolores de cabeza. Amén. Dios le bendiga. Dice Hebreos capítulo 2, el verso 23 en adelante: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén y amén. Amén. Siéntense por favor, la voz de la sangre. Si usted observa este capítulo 12 del libro de los Hebreos, aparte de, cuando empieza del verso número 18, Pablo el apóstol, que se dice que es el escritor a los hebreos, hace un contraste de las impresionantes circunstancias que se vivió para la entrega de la ley. Él dice, hablando a los creyentes que estaban allá en la ciudad, les dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. O sea, está hablando de lo que sucedió cuando Dios entregó la ley a Moisés y al pueblo de Israel. Entonces dice, ustedes no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Y dice, y era tan terrible lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ese monte era el monte Sinaí. Y aquel lugar, lo que inspiró para el pueblo de Israel en ese momento fue terror. Terror para aquellos que eran los oyentes que estaban cerca al monte y viendo las cosas tan extraordinarias que estaban sucediendo en ese monte, se espantaron y le dijeron a Moisés que ellos no podían oír más esa voz, que era necesario que más bien él la oyera y que él les hablara a ellos. El pueblo de Israel, eso que estaba sucediendo hace referencia al antiguo pacto. Y él sigue hablando entonces, haciendo una comparación. Y comienza a hablar del segundo monte. Y dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. En sentido espiritual, habla de la gracia, del amor y del perdón. A la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, a la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, amén, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos.
Ahora, Pablo está hablando del nuevo pacto. El antiguo pacto causaba terror, pero ahora este nuevo pacto no causaba terror, sino que nos hemos acercado al monte de Sión en sentido espiritual, hablando de esa gracia y del amor de Dios, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Porque ahora nosotros tenemos un objetivo, vamos a llegar a un cielo, a la Jerusalén celestial. Estamos ahora en la compañía de muchos millares de ángeles, porque ahora Dios ha determinado que hay ángeles a su alrededor, que lo acompañan, que están con usted todos los días. A la congregación de los primogénitos escritos en los cielos. ¿Quiénes son los primogénitos? Nosotros, que estamos ahora escritos en los cielos. Nos hemos acercado a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¿Y quién es el que nos ha hecho perfecto? Cristo Jesús, ¿cierto? Amén. Así que está hablando del mejor pacto, hecho sobre un mejor sacrificio, con mejores promesas, a la sangre de Jesucristo rociada, que habla mejor que la de Abel, dice él. ¿Sabe que la ciencia forense hoy dice que la sangre tiene una voz? El ADN, dicen ellos, puede ser extraído de una pequeña gota de sangre del asesino. Y ese estudio puede darnos, dicen ellos, toda la información de aquella persona, la identificación de la contextura, del linaje, aún de varias generaciones, la historia de su etnia o la filiación paterna de esa persona. Así que la sangre, dicen ellos, puede hablar. Y es verdad, porque da una cantidad de información de la persona. Cuando Abel cayó bajo la furia homicida de su hermano, dio un testimonio de una fe espiritual. Caín era simplemente un hombre que ofrecía una adoración externa, en la cual no cabía la fe. Él amaba la pompa, el espectáculo. Él adornaba su altar con flores y frutas, pongámoslo así. Su religión era de gustos y de elegancia, pero en ella no había nada espiritual. Mientras que ahora miremos el altar de Abel. El altar de Abel, había en él un cordero sangrante por una mortal herida que recibió. Era un sacrificio que conducía su fe a una comunión verdadera con Dios. Amén. ¿Y sabe que Dios da testimonio de la ofrenda que presentó Abel? Cuando dice en Hebreos capítulo 11, el verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. Lo que está significando entonces, cada vez que usted ofrece a Dios un sacrificio agradable a Él da testimonio de que ese sacrificio lo ha presentado un hombre santo o una mujer santa. La sangre de Abel habla de ser justo y fiel a pesar de la oposición de su hermano. Porque yo quiero que sepa de pronto, no fue solamente esa vez que tuvieron una riña. Ahí comenzó la riña. Cuando Abel presentó un sacrificio que le agradó a Dios y Caín presentó un sacrificio que Dios lo desechó. Ahí comenzó un conflicto entre esos hermanos. Y seguramente fue un conflicto que duró unos buenos días, hasta que creció en ese hombre Caín el sentimiento de odio, de resentimiento, y pensó fue en matarlo. Pero Abel, a pesar de la oposición que tenía con su hermano, siempre presentó una fe férrea, habiendo resistido hasta la muerte. Así que su testimonio de fe y justicia nos señala por la fe un sacrificio que vendría muchos siglos después a darnos verdadera libertad. Así que su sangre clama por venganza, y pienso yo que tenía mucha fuerza esa voz que llegó hasta la misma presencia del Señor. Cuando en Génesis 4:10 el Señor le dice a Caín, el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios puede escuchar la voz que nosotros no escuchamos. Dios puede escuchar las voces que a veces nosotros pensamos, ¿será que Dios me escucha mi oración? ¿Será que
me entiende cuando gimo desde lo profundo de mi alma. Dios me puede entender lo que estoy diciendo. Dios sí entiende y escucha perfectamente. Pues la sangre de un muerto, porque ya estaba muerto Abel, clamaba ante la presencia del Señor. Amén. Y ese clamor era por venganza. Clamaba venganza. Y no solamente clamaba venganza, sino que también trajo un juicio de maldición sobre su hermano Caín. ¿Sabe que el Señor Jesús, hablando a los fariseos, les recordó de un juicio que vendría sobre ellos? Mateo capítulo 23, el verso número 32 dice: vosotros también llenad la medida. ¿A quién les estaba hablando? Les estaba hablando a los fariseos. 23:32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Parece que Dios hablaba en términos bien fuertes, ¿cierto? Parece que Él no tenía pelos en la lengua, ¿cierto, hermano? Blanco es, negro es, y se acabó. Vosotros sois una generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y se cumplió lo que el Señor les prometió. Uno de los más afectados cuando Tito entró con sus ejércitos a Jerusalén fueron todos los fariseos. Todos los que habían sacrificado, los que habían gritado crucifícale, y los que habían hecho todo ese complot para darle muerte al Señor, fueron los que más llevaron. Pues contra ellos se ensañó Tito. Y de ellos no quedó uno solo. Amén. Pero también hay en el cielo almas que claman venganza. Usted mira en Apocalipsis capítulo número 6. Dice el verso 9: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Cuáles son estos? Los que en los tiempos de la gran tribulación van a morir por causa del mensaje del evangelio. Amén. Así que entonces, hay una voz que Dios escucha. Es la voz de la sangre de la gente justa. En el mundo entero, a esta hora, están matando, haciendo toda clase de vejámenes contra gente cristiana, simplemente porque son cristianos. Dios está escuchando el clamor de esas sangres, porque son sangres santas e inocentes, de gente justa, que están entregando su vida por causa del nombre del Señor. Razón tiene la palabra de Dios que nosotros no hemos peleado hasta la misma sangre. O sea, a nosotros no nos ha tocado esto, pero no significa que de pronto no nos toque. Que Dios nos ayude si nos llega a tocar. Ahora quiero invitarles a que vayamos al Calvario y que miremos a aquel que está pendiendo de esa horrenda cruz. Mire cómo fluye del costado del Salvador Jesús, de su cabeza ensangrentada, de sus manos, de sus espaldas despedazadas, cómo fluye ese río inagotable de su sangre preciosa. Se pueden contar todos sus huesos, como dice el texto bíblico.
sus pies y sus manos completamente destrozadas por los clavos. ¿Acaso crees que esa sangre que está fluyendo puede clamar en alta voz? Yo creo que sí. Ella dirá, el que está muriendo no es un simple mortal, sino uno en quien tú, oh Dios, te complaces, cuya obediencia ha sido perfecta. ¿Despreciarás acaso tú, oh Dios, las lágrimas y gemidos de él, de aquel perfecto e inocente Cordero que no merecía una muerte tan horrenda? ¿Sabe que para muchos la muerte de Jesús no la entienden muchos hoy todavía? Él no solo vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, sino que vino también para 7 cosas que nosotros a veces pasamos por alto. Número 1, para vindicar la gloria de Dios, la justicia, la misericordia, la grandeza, el poder, el amor y la santidad de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué vindicar? Porque sabe una cosa, el hombre, desde Caín, siempre ha señalado a Dios como el culpable de sus desgracias, de su miseria. Él vino también a quitar la maldición que cayó sobre toda la tierra y aún la creación. Desde entonces el hombre siempre ha tildado a Dios que es cruel, inmisericordia y distante. Mas hoy, si usted me está acompañando con su imaginación a estar allá frente a aquello que está muriendo en esa cruenta cruz, rodeado por 2 ladrones, hoy ante nuestros ojos está la más gloriosa muestra de misericordia, de amor, de perdón y de cercanía de Dios para el hombre. Ahí está ante nuestros ojos. Ahí está el Cordero de Dios, el cual fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. ¿Sabe que la muestra más grande de amor de Dios por la humanidad es ese cuerpo destrozado? Aunque hoy la gente lo mira con desdén y como si no importara o no fuera importante para el ser humano. Pero cuando el hombre es capaz de entender lo que sucedió en la cruz del Calvario y por quién se hizo esa obra, entonces se encuentra la fuente de salvación, de perdón, de misericordia y de amor. Amén. Esa sangre que vierte de su costado grita, no como el grito de la sangre de Abel, que pedía venganza. Esa sangre que vierte del cuerpo de Jesús grita hasta el cielo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces no le ponemos sentido a esa palabra, a esa frase, pero la verdad fue la más grande y preciosa oración pidiendo misericordia para la humanidad. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy todavía el ser humano no sabe exactamente lo que pasó en el Calvario. Pero bienaventurados aquellos a cual la gracia de Dios llegó a sus corazones y les iluminó el entendimiento, recibieron la revelación y entendieron que Jesús es el Señor y que entregó su vida en un cruel madero, se dejó despedazar. No había parecer en él ni hermosura, era sin atractivo para desearle. A pesar de ello, ese que estaba ya despedazado es el autor de la perfecta salvación de los hombres. ¿Sabe que la sangre de mi Señor Jesús desata la bendición? Una bendición que viene al pecador, que le otorga paz, que te entrega el don de la vida eterna, que te da poder y autoridad sobre las fuerzas de las tinieblas a todo aquel que cree. ¿Sabe usted que la sangre de Jesucristo está presente junto al pan en la cena del Señor? Por eso nosotros los cristianos celebramos
lo que llamamos la Santa Cena o la Cena del Señor, porque habla de comunión íntima con Él. Primera de Corintios capítulo número 11. El verso 23 dice, Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy muchos cristianos no entienden la importancia de ser participantes de la mesa del Señor, de la cena del Señor. En la cena del Señor hay sanidad, se da restauración, se da bendición, se renueva la fe. Amén. Porque usted participa simbólicamente y espiritualmente de lo que sucedió hace más de 2000 años atrás. Amén. Juan 6:56 dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Cuántos están comiendo su carne y bebiendo su sangre? Usted me dirá, pero ¿cómo es posible que yo pueda comer y beber la sangre del Señor? Esta es su carne. Esta es su carne. Y la sangre es cada vez que usted corre a refugiarse bajo el amparo de la preciosa sangre de Jesús y la invoca sobre su vida y le pide al Señor o perdón, o limpieza, o protección. Amén. ¿Sabe que la sangre de Jesucristo te purifica? Tú como cristiano debes conocer y experimentar los beneficios de esa sangre bendita. Puesto que desde que recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón, ella empieza a actuar en tu nueva vida hasta ser presentado delante de Él, puro y santo, preparado para vivir por siempre con Él. La sangre de Jesús hace una obra de limpieza. Te limpia. Su sangre nos limpia ¿de qué? De todo pecado. ¿Sabe que la ley dada por Moisés o por Dios a Moisés establecía que todo pecado debía ser purificado con sangre y a través de un sacrificio? Levítico capítulo 14, el verso 14 en adelante. Es un poco largo, pero no voy a leer sino unos pocos textos. Dice, verso 14, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del lob de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Mire lo que era purificarse antiguamente. Se mataba un animal. La sangre de ese animal, entonces, el sacerdote tenía que ponérsela en el lóbulo de la oreja derecha, aquí. La sangre. En el pulgar. Y en el pulgar del pie derecho. Porque lo que está significando es que todo lo que oiga te edifique, sea de bendición para tu vida. Esa sangre purifica tu mente.
¿Por dónde se alimenta tu espíritu? Por aquí y por aquí. De ahí depende lo que tú eres como cristiano. No deje que el enemigo te susurre cosas que no te benefician. No deje que Satanás mueva tus sentimientos, tus emociones a cosas no sanas. En la mano, porque significa, estas son las que hacen lo que del corazón nace. Son estas las que efectúan las obras. Quiere decir que tus manos santas, sin ira ni contienda, las levante delante del Señor. Y tu pie, el pulgar. ¿Por qué el pulgar? Si a usted le quitan el pulgar, usted no obtiene estabilidad. Significa entonces que esa sangre te da estabilidad espiritual. ¿Por qué en el pulgar de la mano? Porque si a usted le falta el pulgar, usted no puede coger bien, sujetar algo. Y hoy es tiempo de que aferremos, agarremos la obra de Dios en la cruz del Calvario y la tomemos para nosotros como la bendición que es. Amén. Y en el pie, porque significa que ahora tus caminos deben ser santos y agradables al Señor. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que esto era un ceremonial. Pero ahora para nosotros no es simplemente un poquito de sangre aquí, aquí y en el pie. Ahora hay una sangre que corre como un río poderoso, que nos lava todo nuestro ser, espíritu, alma, mente, pensamientos, afectos, sentimientos y emociones. Podemos lavarla en el río de la sangre del Cordero. Es una sangre preciosa que nos purifica, nos santifica y nos acerca al trono de Dios. Oh, cuando tú corres. Yo lo que quiero esta mañana, si Dios me diera una palabra para hacerle entender, que cuando estés en momentos de crisis espiritual, cuando sientas que las cosas no están marchando bien, cuando tengas demasiadas situaciones adversas que el enemigo te está aprisionando, te está manejando tus emociones, tu mente, y te está llevando por un camino torcido y perverso, no te quedes estancado mirando alrededor. ¿Qué hago ahora? Corre a la sangre divina del Señor Jesús. Métete bajo esa sangre preciosa y limpia todo tu ser. Dígale al Rey: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi pecado y mi rebelión, los cuales están delante de ti, porque contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando usted y yo corremos a esa sangre, hay cuidado, hay protección, hay bendición, hay sanidad, hay restauración, hay edificación y hay un nuevo amanecer para nuestras almas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La palabra en griego de limpieza es catarizo. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, dígamelo fuerte usted que ya se lo sabe. ¿Qué más dice? Ahora yo le invito a que usted lo tome para sí y dígalo, porque es la obra que ha hecho Dios en su vida. Ahora ninguna condenación está para mí, porque estoy en Cristo y soy nueva criatura. Las cosas viejas que hice ya pasaron. En el Señor ahora todas son hechas nuevas. Juan 1, verso 1 al 7, 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz,
tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. A mí me gusta mucho ese texto. Nos limpia. Nos limpia. Nos limpia. Dígalo con tranquilidad y con certeza. Porque cuando usted lo está diciendo, usted se está apropiando de esa promesa de Dios para usted. Porque no es para fulano, mengano, es para usted. Amén. Y la sangre de Jesucristo me limpia de todo. ¿Habrá algún valiente que es capaz de decir, me limpia de todo pecado? En su sangre hay redención. La palabra griega es lutro, que habla de liberar, dando un rescate. Jesucristo redimió a los hombres de toda iniquidad, rescatándolos de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros antepasados. Por eso Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si la sangre de Jesucristo me limpia, me purifica, Dios lo que quiere hacer con nosotros es un pueblo único, especial de su propiedad. Amén. Sí podemos ser santos en medio de un mundo que se debate entre la miseria, la vergüenza, la maldad y la iniquidad y todas las cosas inicuas que Satanás está haciendo hoy. Sí hay hombres y mujeres que pueden levantar la voz y decir, gracias por su misericordia. Sí hay hombres y mujeres que pueden decir, su sangre me ha hecho perfecto. Su sangre me ha dado la bendición de ser llamado hijo suyo. Amén. Su sangre quita el pecado. ¿Sabe que la palabra en Hebreos 10:14 nos enseña? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados por él, eso es lo que hacía antiguamente el pueblo de Israel. Presentaban toda clase de animales para cubrir, no para quitar. Ninguno de ellos, de esos animales, por perfectos que fueran, ni siquiera la vaca la sana, podía quitar los pecados. Amén. Pero hay una sangre que sí puede. Y dice la Biblia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos. Uy, no, usted no le da gusto. No, usted no le da gozo. Usted no se siente contento de ser llamado santo de parte de Dios. A mí sí me daría mucha alegría. Porque ser santo es el título más grande que usted puede recibir aquí después de ser llamado hijo de Dios. Que la gente le diga a usted, aunque no lo conozca, no sé, usted es como diferente, ¿no es cierto? ¿Y quién es el que testifica que usted es diferente a todos? ¿Acaso usted? ¿Con su boca? No, hay uno que testifica. ¿Y sabe quién es? Dios, a través de su sangre, testifica de que usted es santo, es limpio. Él nos hace santos una sola vez y para siempre. Y para siempre, hermano. No se necesita, como hacían antiguamente, todas las veces que se cometía una falta, correr con un animalito para sacrificarlo. Ahora lo único que tengo que correr a pedir misericordia y a invocar la sangre de Jesús y a decirle que me perdone y que me cambie mi mentalidad y que me ayude a mantenerme fiel y firme en su camino. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, verso 14. Y Juan 1:2, verso 2, él dice, él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Los de todo el mundo. Gloria al nombre del Señor. Su sangre nos limpia de nuestra conciencia.
¿Qué es la conciencia? Es el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos. Y mediante ella llegamos a conocer la voluntad de Dios. Hebreos 9:14 dice: imagínense en cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como un sacrificio perfecto por nuestros pecados. La sangre de los toros y machos cabríos no pudieron hacer nada. Pero hay una sangre preciosa. La sangre de Cristo nos purifica la conciencia. No solamente el cuerpo, la conciencia, hermano. Esta sangre tiene un poder extraordinario. Amén. De acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Así que usted ahora puede adorar a Dios en libertad. Ahora que usted puede bendecir y exaltar al Dios eterno. Y esa oración o esa adoración, esa alabanza tiene eco en los oídos de Dios. A Dios no le gusta es que usted le haga combinaciones. Vive de cualquier manera y después levanta las manos para adorar a Dios. A Dios le agrada la oración de los santos. A Dios le mueve la exaltación, la adoración de los santos. A Dios lo compunge las lágrimas de los santos. Alabanzas al nombre del Señor. Amén. Por eso, la conciencia es aquel proceso de pensamiento que distingue lo que se considera moralmente bueno o malo. Pero también quiero decirles, su sangre nos adentra al lugar santísimo. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, entremos. Usted tiene entrada, libre entrada a la presencia del Señor. ¿No le parece que sea una bendición muy grande que usted y yo podamos entrar a la presencia bendita de Dios? Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Amén. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos siempre firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y hermano, ayude a otros. Cuando usted lo vea cojeando a alguien, no se distancie de él. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si alguien no asiste continuamente a la iglesia, acérquese y dígale: no deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino que nos exhortemos, o sea, nos alentemos unos a otros, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Alabanzas al nombre del Señor. Así que ahora usted puede entrar libremente a la presencia de Dios e invocar su santo nombre, pedir de Él misericordia. La reina Esther, le fue necesario correr el riesgo. No le era permitido entrar donde el rey, sino cuando el rey la llamara, pero ella necesitaba la liberación de todo el pueblo de Israel de la muerte que habían sentenciado para ellos. Y ella dijo: si he de morir, moriré. Y entró al patio de la casa del rey. Y el rey lo que necesitaba para que ella no fuera ajusticiada por haber entrado sin haber sido invitada, lo único que la salvaba era que el rey extendiera su cetro. Entre a la presencia de Dios, que así como aquel rey extendió el cetro para que ella viviera y pudiera recibir el beneficio de libertar a su pueblo de la muerte, tú también, el rey, ha extendido su cetro para que tú puedas entrar a su presencia y recibir los beneficios de esta salvación. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Su sangre nos santifica.
La palabra es yahiazo, que nos dice hacer santos, poner aparte para Dios, santificar. Hermano, la sangre de Jesucristo te santifica y regenera. Nunca debes menospreciarla. Porque sabe una cosa, a veces se nos olvida que esto que hacemos, que esto que somos, porque esto es la esencia de nuestra vida. Nosotros no somos de los que vinimos a un lugar porque no hay nada más que hacer. No, esta es la esencia de nuestra vida. Estar en la presencia del Señor. Esa sangre no debe ser menospreciada, ya que si la menospreciamos, Dios nos castiga. Mire lo que dice Hebreos 10:29. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, en la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar o inmundo. Y han insultado y despreciado el Espíritu Santo, que nos trae la misericordia de Dios. Cuidado. Cuidado, es muy peligroso a veces tomar como a la ligera la sangre del Señor. Amén. Tómelo con sabiduría, con respeto, porque es la sangre divina que a usted y a mí nos dio acceso al trono de la gracia. Es la sangre divina y bendita que nos ha hecho hijos de Dios. Aleluya. Su sangre nos trae la paz. El Señor Jesucristo trae la paz a la vida del creyente por medio de su sangre, con el propósito de reconciliarlo con Dios y presentarnos ante Él santos, sin mancha, irreprensibles. Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Si ve que su obra en la cruz del Calvario no se quedó en ciertas cositas nomás. Pensamos que solamente era para nosotros. También aún reconcilió el cielo y la tierra. La creación está bajo la maldición por causa de la desobediencia del hombre. Pero la sangre de Jesucristo redimió toda la creación. Ahora la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. La creación está esperando su manifestación. Y cuando estoy hablando de su manifestación es que la gente pueda decir: estos son hijos de Dios. Su sangre nos quita herencias ancestrales. Amén. Primera de Pedro 1:18 dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente oro y plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecados ni mancha. ¿Sabe que la sangre de Jesús nos hace libres al creyente de la herencia de maldición familiar? ¿No me entendieron? Mire, la sangre de Jesucristo nos hace libres a nosotros los creyentes de la herencia de maldiciones familiares. Ya entiendo por qué al hermano le toca: apúrele. Mire esto y esto. A veces nos dicen cosas y nosotros no las percibimos. La sangre de Jesucristo rompe, destruye cualquier maldición generacional en usted. Si en su familia, de los ancestros, los del pasado, sus abuelos, tatarabuelos, qué sé yo, tuvieron enfermedades, esas enfermedades no llegan a usted. Porque hay una sangre que rompió esa cadena, esa atadura espiritual, y le da ahora a usted la libertad. Amén. Enfermedades que la gente dice: no, eso lo vivió mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo.
también le pasó a mi mamá y también me tocará a mí. Comience a renovar su mente, hermano. Hermana, comience a renovar su mente. No llame la enfermedad. Más bien, clame a la sangre. Porque esa sangre te limpia, no solamente del pecado y de las cosas de esta carne, también de las cosas que vienen por generaciones que han destruido, maldiciones a causa de brujería, hechicería, invocación de demonios y cosas que hacían nuestros antepasados. A usted no los toca, ni a sus hijos los toca. Porque Dios tiene con usted un pacto y es un pacto de misericordia. El día que Él derramó esa sangre, dijo: esta sangre que estoy derramando es para libertad de todos los que han de creer en mí. Esa enfermedad que a usted ahora lo agobia, que fue lo que le pasó a alguno de sus antepasados, ahora le invito a que usted use el arma que tiene en su mano, que tiene en su alma, que es la sangre de Jesucristo. Y cuando usted invoca esa sangre, ella viene para libertarlo, para romper ataduras, cadenas, influencias malignas, opresiones demoníacas. Amén. Porque los demonios tienen tres formas de trabajar, el Satanás, a través de influencia. Influye sobre su vida y sus decisiones. Trae opresión. La Biblia habla de que una mujer, Jesús llevaba no sé cuántos años, ahora se me va el texto, perdóneme. Creo que llevaba como 12 años que no podía levantar la cabeza porque estaba enferma, agobiada. Y Jesús dijo: Satanás la ha tenido en opresión durante todos estos años. Y Él la tocó y ella se pudo enderezar y alabó a Dios. La sangre de Jesucristo acaba con esas maldiciones. No, hermano, que es que eso me tocó. Mi familia toda ha sufrido esa enfermedad. Si usted habla así, por eso es importante que usted cambie su lenguaje, cambie su forma de hablar. Recuerde que en la boca hay un gran poder. Lo que usted dice, eso sucede. Para eso tiene la sangre. Para eso usted corre y se cubre bajo la sangre del Señor Jesús. Para romper toda maldición generacional, toda obra de Satanás, toda opresión o toda influencia demoníaca. O un espíritu inmundo está poseyéndolo. O poseyó a su familia. Ese espíritu inmundo no lo va a tocar a usted. Porque ahora, ¿sabe una cosa? Hay una sangre, un velo grande así, que desde el cielo desciendo, y es una sangre viva. Y Satanás y sus fuerzas del mal miran ese velo y no te pueden tocar, porque tú estás aquí detrás de esa sangre. Así como Satanás de pronto va y habla mal de ti delante del Dios y le dice: es que Él es esto, es aquello, es el otro. ¿Cómo vas a guardarlo? Pero hay uno que está sentado en el trono y dice: tú lo ves así, pero yo lo veo de aquí, del lado de la sangre, y yo lo veo a Él limpio, santo, puro y perfecto. Él es mi amado, por Él pagué un precio. La genética de la maldición en el creyente es cambiada por la genética bendita de la sangre de Jesús. Si quiere escucharme, desde el momento en que usted aceptó al Señor y ha vivido santamente, ya no corre la sangre que usted tenía. Ahora corre la sangre de Jesús. Corre la sangre de Jesús. Así que la sangre de Jesús corta cualquier lazo generacional de maldición o de maldad para que usted ande en nueva vida. Amén. Hay una voz que Dios escucha y es la voz de la sangre. La voz de la sangre de Jesús todavía dice: estos son santos. Estos han sido lavados con la sangre preciosa del Cordero.
La voz de la sangre de Jesús todavía clama. Ella todavía clama: bendícelos, guárdalos, envía ángeles alrededor, porque la sangre del Cordero los ha lavado y los ha limpiado. Y sus nombres ahora están escritos en el libro de la vida del Cordero para siempre. Yo no sé si usted me puede entender esta mañana. ¿Alguien quiere en esta mañana levantarse? Y si hay algún enfermo, le invito a que tiene un problema que viene de generaciones de antepasados. Venga, aquí hay una sangre que está fluyendo. Es la sangre bendita de Jesús para sanidad de su cuerpo, para libertad de su alma. No se acostumbre a vivir de cualquier manera mal y con una situación adversa en su vida que no lo deja crecer en la fe. Hay una preciosa sangre que está aquí fluyendo para darle la libertad y las fuerzas que usted necesita. Amén. Soberano, precioso Rey de los cielos, bendigo tu grande y santo nombre. Glorifico tu gran misericordia. Reconozco tu amor infinito y tu bondad, Señor. Ahora te pido, precioso Dios, que obre con poder sobre la vida de cada uno de tus hijos, limpiando, purificando, quitando maldiciones generacionales, restaurando la vida de la sangre, haciendo el milagro que está esperando tus hijos. Tú eres el hacedor de maravillas y de milagros y prodigios. A veces el enemigo quiere reírse en nuestra cara diciendo: Dios no te ha contestado en esto y no te va a contestar en aquello. Pero hoy reclamo en el nombre de Jesús esa sangre bendita que nos cubre. Sangre santísima que nos ha metido en el pacto de la gracia y de la bendición tuya. Y reclamo para tus hijos, Señor, las bendiciones que están esperando y anhelando. Que sus clamores, sus oraciones tengan efecto en tu presencia. En el nombre de Jesús lo reclamo. Amén y amén. Dele un aplauso al Rey.